Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Viridiana de Jesús Olivares Álvarez. Soy residente del cuarto año de ginecología y obstetricia en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Y el día de hoy, les voy a hablar un poco acerca de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Los objetivos de esta plática van a ser definir las enfermedades hipertensivas del embarazo y sus diferencias, así como identificar los factores de riesgo, describir la fisiopatología de estas enfermedades y, asimismo, la prevención y el tratamiento. Bueno, como introducción, las enfermedades hipertensivas son una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal, así que identificar a las pacientes con alto riesgo es de suma importancia, ya que con esto podemos iniciar un tratamiento preventivo y después el tratamiento oportuno para disminuir la morbimortalidad. Las enfermedades hipertensivas del embarazo en general, como definición, van a ser descritas como una TA sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y o las TAs diastólicas mayores de 90 milímetros de mercurio, generalmente en dos tomas, la cual la segunda va a ser para corroborarla y en teoría deberían tener 4 horas de diferencia. Si solamente estamos hablando de enfermedades hipertensivas del embarazo, va a ser después de las 20 semanas de gestación. Vamos a tener la clasificación de las enfermedades hipertensivas en general. Vamos a tener la hipertensión gestacional, que solamente va a ser la hipertensión. Si ya agregamos proteinuria, vamos a definirlo como preeclampsia. La hipertensión crónica va a ser la que está dada antes de las 20 semanas de gestación y la que ya genera después del embarazo, después de las 20 semanas, criterios de severidad o lesiones a órgano blanco, pues ya será la hipertensión crónica más una preeclampsia sobreagregada. Si después de las 20 semanas tenemos proteinuria, pero este continúa después de las 12 semanas del embarazo, estamos hablando de una hipertensión crónica. Aquí podemos ver las definiciones un poquito más detalladas descritas en la última actualización de la AJA. Como les mencioné, la hipertensión crónica va a ser una hipertensión diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión gestacional es una hipertensión de novo después de las 20 semanas sin la presencia de proteinuria ni lesión a órgano blanco. La preeclampsia ya va a tener la presencia de proteinuria y la lesión de los órganos, la lesión de alguno de los órganos blancos como neurológico, pulmonar, hematológico, renal o hepática. Y pues la preeclampsia superpuesta va a ser una preeclampsia en una paciente que de por sí ya era hipertensa antes de las 20 semanas o antes del embarazo. Como epidemiología, lamentablemente, esta es la primera causa de muerte en México, alrededor del 15,2%. Esta información obtenida del informe semanal de notificaciones inmediatas de muerte materna en la semana 35, que es la del 1 de septiembre. Y lamentablemente Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 19 defunciones hasta el momento, 5,8%. Aquí podemos ver la tabla del informe semanal y pues el primero que vemos, lamentablemente, pues son las enfermedades hipertensivas del embarazo. Dice aquí. Esta es otra de las tablas del informe semanal en el cual vemos al estado de Veracruz marcado en azul, con 19 defunciones hasta el momento, que es el 5,8% de todas las muertes a nivel nacional. Y pues el sector de IMSS Bienestar es el que se lleva la mayor cantidad de muertes maternas, que es el 34,3%. En general, las enfermedades hipertensivas van a complicar del 2 al 8% de todos los embarazos a nivel mundial. En América Latina se dice que alrededor del 26% de las muertes maternas van a ser responsables por esta etiología. Y pues no solamente las muertes maternas, sino también a nivel económico, el costo en promedio en el 2018 se hizo un estudio que los 12 meses posteriores al parto fue de 2.180 millones de pesos. Entonces, es una gran cantidad, un gran impacto a nivel económico también. En Estados Unidos,
la tasa de preeclampsia aumentó desde 1987 hasta el 2004 un 25%. Eso también aunado al aumento de la esperanza de vida, de los embarazos que ya se están acercando más a los extremos de la edad reproductiva. Estamos teniendo mujeres que tienen embarazos ya a mayores edades, mayores de 35, ya casi los 40 años, incluso más grandes que esto, pues esto vamos a ver más adelante que es un factor de riesgo para las enfermedades hipertensivas. Y como también ha aumentado la incidencia de preeclampsia, pues también así el riesgo de preeclampsia grave ha aumentado un 6,7% desde el 80 hasta el 2003. Los factores de riesgo los vamos a dividir en factores de alto y de mediano riesgo. Los de alto riesgo son enfermedades, o mejor dicho, preeclampsia en el embarazo anterior, enfermedades renales, diabetes pregestacional o gestacional, la hipertensión crónica o el hecho de tener embarazos, con fetos múltiples. Los de riesgo medio van a ser los extremos de la vida reproductiva, menores de 17 años, mayores de 35, el hecho de ser primigestas, antecedentes heredofamiliares, es decir, que mamá o abuelita hayan tenido enfermedades hipertensivas en el embarazo, el hecho de tener un nivel socioeconómico bajo o de ser de ascendencia afrocaribeña o sudasiática. Otros van a ser la obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30, el hecho de tener apneas del sueño, las enfermedades reumáticas en general, pero específicamente el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, el síndrome de tifosfolípidos o la nulipariedad. Aquí podemos ver una tabla de las diferentes guías, las principales guías de obstetricia, cómo acomodan los factores de riesgo en altos y medianos. Y bueno, eso es importante porque de acuerdo a esto es como les vamos a dar medicamentos de profilaxis. En general, la ACOC, que es como el mayor referente en cuanto a las enfermedades hipertensivas, bueno, uno de los mayores referentes embarazos que hayan tenido preeclampsia previamente, enfermedades crónicas, renales, hipertensión crónica, diabetes, embarazos con fetos múltiples, esos son los que van a tener en el alto riesgo. Mientras que, por ejemplo, la NICE, no va a poner los embarazos múltiples como un factor de riesgo alto. Y bueno, solo son pequeñas diferencias, pero bueno, es importante que las sepamos. Ahora, una vez que tengamos pacientes con factores de riesgo, pues ya las identificamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues darles profilaxis. ¿Por qué? Porque el 63% de las enfermedades hipertensivas del embarazo tienen alto riesgo para enfermedades cerebrovasculares. También aumentan el riesgo posterior al embarazo de enfermedades hipertensivas crónicas, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia. Aumentan el riesgo cardiovascular en general. Esto se va a deber a que la placentación anormal va a dar una disfunción endotelial, como vamos a ver más adelante, y esto nos va a dar un desarrollo vascular y vasoconstricción, que no solamente va a dañar el endotelio de la placenta, sino lo va a hacer en general, en todos los órganos que tengan endotelio. El 80% de las mujeres van a tener aumento del riesgo de enfermedades hipertensivas crónicas posteriores al embarazo. Entonces, es muy importante iniciar la profilaxis en pacientes que tengamos con factores de riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ácido acetil salicílico, con aspirina, ya que esto va a reducir en pacientes de alto y moderado riesgo, pues, de progresar a una enfermedad hipertensiva. ¿Cuándo lo vamos a dar? De las 12 a las 16 semanas es el periodo en el que podemos iniciar la profilaxis con ácido acetil y lo vamos a llevar hasta las 36 semanas de gestación. Las dosis, bueno. De acuerdo a diferentes guías, vamos a tener diferentes dosis. Por ejemplo, nuestra guía de práctica clínica mexicana dice que tenemos que administrar de 80 a 150 miligramos al día. Sin embargo, la FIGO dice que 150 miligramos y la COC
dice que 81 miligramos al día. ¿Qué va a hacer la aspirina? Bueno, va a mejorar la invasión trofoblástica de las arterias espirales, incrementa la producción del factor de crecimiento placentario, disminuye la apoptosis y mejora el balance de las citocinas. Más adelante vamos a ver que esta es una de las principales bases fisiopatológicas de las enfermedades hipertensivas. Entonces, es de gran importancia y va a tener efectos sobre varios de las principales causas de las enfermedades hipertensivas. Otro que también es importante en la profilaxis va a ser el calcio, especialmente en zonas de bajo consumo. En el 2011, la OMS hizo una recomendación que en estas zonas tiene que administrarse de 1,5 a 2 gramos al día, porque esto puede reducir hasta el 50% el riesgo de preeclampsia. El calcio en general va a estar distribuido en huesos, ya que el 99% va a ser en huesos. Solamente el 1% va a estar disponible para todas las demás funciones. Y también eh, todo el calcio proveniente de la madre va a ser dado al bebé para la producción de del tejido óseo del bebé. Entonces, sí necesitamos suplementar a la mamá, especialmente en estas zonas en las que hay bajo consumo de calcio. Dice que en pacientes de alto riesgo, la administración de 1 gramo de calcio al día puede reducir hasta un 35% de preeclampsia. Como ya les mencioné, la OMS dice que hay que administrar de 1,5 a 2 gramos y esto va a disminuir el porcentaje de las diferentes enfermedades hipertensivas. Por ejemplo, en la hipertensión gestacional va a disminuir el 35%, la preeclampsia va a disminuir un 55% y en general en pacientes que tengan ingesta baja de calcio va a disminuir un 65% de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que genera la enfermedad hipertensiva del embarazo? Primero vamos a ver lo que es normal. Normalmente el trofoblasto velloso y extravilloso es el que se va a encargar, especialmente el extravilloso, de invadir las arterias espirales. ¿Cómo lo va a hacer? A través de oleadas. Lo va a hacer por dos. La primera oleada va a ser a las 8 semanas de gestación y va a invadir la arteria de la decidua. Este es en la imagen de la izquierda, con mi puntero rojo, aquí podemos observar cómo es el miometrio o el endometrio de forma normal, no embarazada. Tenemos el endometrio y este es el miometrio. Y la arteria espiral va a discurrir desde el miometrio hasta la luz del endometrio. Cuando tenemos un embarazo, el trofoblasto extravilloso, lo que va a hacer en la primera oleada es llegar hasta la decidua, ¿ok? Después, en la segunda oleada, en la semana 14 a 18, va a invadir hasta el tercio interno del miometrio. Esto va a llevar a una remodelación de la arteria espiral, va a obliterar la túnica media y va a abrir la luz de la arteria. Como podemos ver del lado izquierdo, la luz es pequeña y llega hasta el final del endometrio. Pero ya una vez que el trofoblasto extravilloso hizo su acción, y hizo esta remodelación de la arteria espiral, la luz se va a abrir y eso va a permitir el flujo sanguíneo hacia la placenta y disminuye la presión, porque cuando nosotros intentamos pasar un fluido, llámese agua, lo que ustedes gusten, a través de un tubo, entre más grande sea la luz, menos presión necesitamos para que esa misma cantidad de líquido, de fluido, llegue al otro lado. Pero si nosotros hacemos la luz más pequeñita, necesitamos mayor presión para que la misma cantidad que necesitamos que pase al otro lado, llegue. Entonces es lo mismo que sucede con las arterias espirales.
Este, al prefundir el espacio intercoriónico se disminuye la resistencia vascular periférica materna y esto también va a estar dado por los factores de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario, que estos van a darnos angiogénesis a través de su unión con el receptor. Las la respuesta inmune va a estar dada por las natural killer uterinas y las células T reguladoras. Estas van a inhibir una respuesta halógena para evitar que estas células del trofoblasto, que podría generar un daño, o podría decirse que están generando un daño a la decidua materna, pues bueno, dice, a ver, sí están dañando las arterias espirales, sí están dañando la túnica y la túnica de la arteria, pero es algo que nosotros estamos esperando. Entonces, no hay que atacarlo porque pues están haciendo lo que deben, ¿no? De eso se encargan las células natural killer y las T reguladoras. Sin embargo, en la placenta, esta situación que debería ser normal, que debería suceder así, no funciona de esta forma. Va a ser una mala placentación, ya que vamos a tener una falta en la remodelación vascular. En lugar de alcanzar esta luz que les mencionaba que disminuye la presión que necesitamos para tener el flujo hacia la placenta, solamente va a alcanzar hasta en teoría en el 50 y el 70% de la invasión de la arteria espiral. Esto puede estar asociado a muchos factores, a factores ambientales, genéticos, este, a muchos factores, y uno de ellos dice que puede ser el receptor 126 acoplado a proteína G, lo que va a darnos el aumento del flujo, del aumento de la presión en el flujo de las arterias espirales. Como podemos ver en esta imagen, lo que debería ser, que les mencioné anteriormente, un flujo, una arteria espiral con una luz amplia que nos va a dar una baja presión, porque vamos a tener un flujo que tenemos que llevarlo hacia el otro lado y pues no va a haber gran presión. En cambio, en la preeclampsia, que es el que les estoy enseñando en la letra D, la remodelación va a ser defectuosa. Va a tener esta remodelación que no va a estar bien, entonces no vamos a tener esta luz amplia, sino que va a estar reducida. Y pues el cuerpo de la madre dice, yo tengo que darle sangre a esa placenta sí o sí. El mismo volumen que debería dárselo en una placenta normal tiene que llegarle. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, cuerpo de la mamá? Aumentar la presión para que el volumen o el flujo sanguíneo llegue. Pero pues eso ya va a aumentar la presión de la mamá, la presión arterial para poder pasar este mismo flujo. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos hipertensión. Como ya les mencioné, vamos a tener una invasión incompleta. Eso nos va a llevar a una hipoxia placentaria, nos va a dar isquemia y el daño placentario, y vamos a secretar el factor soluble similar a la FSM, que es un factor que debería estar más bajito, pero en estos pacientes va a estar más elevado. Y ese lamentablemente va a suprimir a los factores angiogénicos. El factor soluble, tirosina quinasa soluble, similar al FMS, es un factor antiangiogénico, que los que normalmente deberían estar elevados, que son el factor vascular endotelial y el de crecimiento placentario, que son los que nos ayudan a aumentar la angiogénesis, bueno, los va a deprimir y eso nos va a llevar a una disfunción endotelial, y también se va a inhibir la invasión de las células citrotofoblásticas. Entonces, todo lo que debía suceder bien, pues por todos lados lo va a estar atacando nuestra preeclampsia. Y bueno, es importante que sepamos que fisiopatológicamente las enfermedades hipertensivas o la preeclampsia se va a dividir en dos, en temprana y en tardía, siendo nuestro punto de corte las 34 semanas de gestación. ¿Por qué lo dividimos? Porque van a tener como el mismo resultado más o menos, pero van a tener una diferente base fisiopatológica. La hipertensión temprana
va a ser una insuficiencia uteroplacentaria crónica, va a tener isquemia local y liberación de citocinas inflamatorias. Mientras que la tardía va a ser una disfunción placentaria también, pero esta va a estar dada por estrés oxidativo crónico gracias a las anomalías metabólicas maternas. ¿Y por qué los dividimos? Decimos, bueno, ¿y qué tiene? Al final nos van a dar lo mismo. Pues no. La temprana va a tener una mayor morbimortalidad. Lo bueno es que es fácil de predecir. Ahorita vamos a ver unas calculadoras, una calculadora que nos va a ayudar a predecir estas enfermedades hipertensivas, pero la que es más fácil de predecir va a ser la hipertensión o la preeclampsia temprana. Esta va a tener un aumento del factor de crecimiento placentario y la tirosina quinasa 1 soluble similar al FMS que les mencioné anteriormente. Y la tardía es la más frecuente, tiene una menor morbimortalidad, pero pues las predicciones están más basadas o más enfocadas en la temprana, porque esta tiene una mayor mortalidad. Entonces es la que nos enfocamos más en predecir, porque es a las que les tenemos que dar la profilaxis que ya les mencioné. Y bueno, esta es una ilustración sobre la fisiopatología de la preeclampsia ya resumido. Primero vamos a ver pues que tenemos los factores de riesgo, ya sean adquiridos, genéticos, inmunes. Eso nos va a llevar, lo que gusten y manden, a la invasión inadecuada del trofoblasto de las arterias espirales, no vamos a tener la remodelación que deberíamos, nos va a disminuir la perfusión uteroplacentaria, lo cual nos va a llevar a una hipoxia. A nivel de intrarrenal va a aumentar el efecto sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque pues este sistema va a aumentar la presión, que es lo que la mamá quiere. O sea, a la mamá dice, esta placenta tiene hipoxia, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Pues aumentar la presión. Es lo único que mamá puede hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues riñón aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la sensibilidad a la angiotensina 2. Pero a pesar de esto, pues vamos a seguir teniendo esta hipoxia, lo cual va a aumentar el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, va a aumentar estos factores que ya les mencioné, el factor soluble, la tirosina quinasa 1, similar al FMS, y también va a aumentar algo que se llama endoglina 1, la endoglina soluble, perdón, que ahorita la vamos a ver. Estos son factores antiangiogénicos, los cuales van a disminuir los factores proangiogénicos, el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento placentario. Por eso también vamos a tener placentas un poquito más chiquititas, porque el factor de crecimiento placentario pues siempre va a estar deprimido por estos dos antes mencionados. Vamos a tener aumento de la endotelina 1, disminución de las prostaciclinas y esto nos va a dar una disminución en la angiogénesis y pues vamos a tener una disfunción endotelial. Lamentablemente, el endotelio no solo está en la placenta y toda esta fisiopatología que les vengo mencionando no solo se va a dar a nivel uterino, sino que todo donde haya, va a ser sistémico. Entonces, todo donde haya endotelio, vamos a tener lesión. Por eso es que también tenemos la lesión en el pulmón, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular. Y bueno, como el endotelio va a estar dañado, pues las plaquetas van a tratar de componer este endotelio. Hagan de cuenta que es como una pared, que se le hizo un huequito y la plaqueta es como nuestro repello. Entonces la pobre plaquetita está intentando repellar toda esta disfunción endotelial y se consume. No es que no tengamos plaquetas, es que se están consumiendo y por eso es que aparece la trombocitopenia. Y bueno, como les mencioné, el sistema renina-angiotensina-aldosterona también va a estar muy estimulado por este proceso. Vamos a tener como ya sabemos, el angiotensinógeno se vuelve angiotensina 1 y la angiotensina 1 se volverá angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina.
Y eso va a aumentar la actividad simpática, la retención de agua, la absorción de sodio, se va a secretar más aldosterona en la corteza suprarrenal y vamos a tener constricción arteriolar sistémica que nos va a llevar a la hipertensión. Pues en la preeclampsia no solamente vamos a tener aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que también vamos a tener potenciada la angiotensina 2. Entonces, imagínense, todo esto va a estar aumentado aún más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Mayor elevación de expresión y liberación de endotelina, vamos a tener una disminución en la actividad de la bomba sodio-potasio, vamos a tener alteraciones en el manejo del calcio. Imagínense, vamos a tener una paciente con baja ingesta de calcio y que todavía le vamos a aumentar una alteración en el manejo del calcio, pues por eso también es importante la suplementación. Vamos a tener un aumento del estrés oxidativo, y bueno, todo eso nos va a dar la hipertensión y vamos a tener también más disfunción endotelial. Como ya les mencioné, las plaquetas lo que van a hacer es consumirse, se van a activar, van a intentar agregarse, van a intentar reparar este pobre endotelio que está sufriendo y se van a terminar consumiendo, lo que nos va a llevar a la trombocitopenia. La vasoconstricción intensa va a estar dada por las prostaciclinas, el tromboxano 2, el óxido nítrico y las endotelinas. Entonces, también a nivel de otros órganos, por ejemplo, a nivel hepático, vamos a tener elevación de AST, ALT, bilirrubinas, y esto va a estar dado por necrosis periportal. A nivel renal, vamos a tener un signo histológico patognomónico de la preeclampsia, que es la endoteliosis glomerular, que va a estar, ¿qué es lo que vamos a ver en este corte histológico? Las células endoteliales vaculadas, hinchadas, con fibrinas. También vamos a ver células mesangiales bien hinchaditas, depósitos supraendoteliales de proteínas y cilindros tubulares. Entonces, siempre que nosotros pensemos a nivel renal de la preeclampsia, pensemos en preeclampsia a nivel renal, tenemos que pensar en endoteliosis glomerular. Y también el DHL va a estar elevado. Esto va a estar dado por la hemólisis, necrosis e isquemia que vamos a tener a nivel hepático. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las enfermedades por separado. Vamos a iniciar con la hipertensión gestacional. Esta es puramente la hipertensión. Es la elevación de las cifras tensionales mayores de 140-90 después de las 20 semanas de gestación en una paciente previamente normotensa. Estas cifras tensionales no tienen que sobrepasar más de 160-110, porque entonces ya estaríamos hablando de una preeclampsia. Sin embargo, la hipertensión gestacional por sí sola tiene el 30% de probabilidades de progresar a una preeclampsia. La hipertensión gestacional nos va a dar un mayor riesgo de hipertensión crónica y de enfermedades cerebrovasculares. Y bueno, si nosotros tenemos una paciente que tuvo una hipertensión gestacional, pero después de terminarse o de la resolución del embarazo, antes de las 12 semanas posparto, regresa a cifras tensionales normales, bueno, diremos que fue algo propio del embarazo, una hipertensión transitoria del embarazo y que se resolvió. Sin olvidar que la paciente, ese riesgo de generar hipertensión crónica no se le va a quitar. O sea, ya una vez que tuvo hipertensión gestacional, ese riesgo de hipertensión crónica nadie se lo va a quitar. Bueno, va a ser más común en pacientes nulíparas y sanas, en promedio en un 6 a un 17% de las pacientes embarazadas nulíparas y sanas van a desarrollar hipertensión gestacional. En las pacientes multíparas va a ser un poquito más difícil encontrarlos, de un 2 a 4%, siempre y cuando no tengan factores de riesgo. De un 10 al 50% va a desarrollar preeclampsia en 1 a 5 semanas, especialmente con estos factores predictores. Que la hipertensión gestacional se haya dado antes de las 34 semanas de gestación, que si se acuerdan con la fisiopatología, entonces estaremos hablando de una hipertensión temprana que tiene más riesgos, una mayor morbimortalidad. Entonces, ellas generalmente van a irse hacia la preeclampsia.
Hipertensiones arteriales sistólicas mayores de 135, eso con una sensibilidad de un 61% y una especificidad del 76%. Y niveles de ácido úrico elevados mayores a 5,2 miligramos por decilitro con una sensibilidad de 80% y una especificidad del 93%. Las pacientes que van a tener más riesgo de hipertensión gestacional, pues van a ser los que tengan factores de riesgo, preeclampsia previa, que tengan obesidad, que tengan sobrepeso. Y bueno, si solamente tenemos una hipertensión que no ha tenido lesión a órgano blanco, que las cifras tensionales están en metas, que no tenemos los antecedentes que les mencioné antes, pues solamente vamos a estar vigilando de forma bien estricta a nuestra paciente. ¿Qué vamos a estar buscando intencionadamente siempre? Datos de encefalopatía hipertensiva, cefalea, acúfenos, fosfenos, epigastralgia. También tenemos que valorar semanalmente a nuestra paciente una vez que la diagnostiquemos con hipertensión gestacional. Evitar que hagan ejercicios extenuantes y el reposo solamente que no tengan esta actividad física tan intensa. La mamá nos va a ayudar vigilando los movimientos fetales diariamente. Semanalmente podemos hacer valoraciones de la frecuencia cardíaca fetal y mediciones de líquido amniótico y cada 3 a 4 semanas tenemos que valorar el crecimiento de bebé, porque estos bebés pueden hacer algunas alteraciones como vamos a ver ahorita. Vamos a hablar ahora acerca de preeclampsia. Bueno, esta igual va a ser cifras tensionales mayores a 140-90 en 2 tomas con 4 horas de diferencia, posteriores a las 20 semanas de gestación. Pero en este ya vamos a tener proteinuria. ¿Y cómo vamos a valorar la proteinuria? Puede ser con una recolección de 24 horas, que tienen que ser más de 300 miligramos, o un índice de proteína creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro según la COC, o 0,28 según la guía de práctica clínica, o con una tira reactiva con más de 2 crucecitas. Pero si tenemos cifras tensionales mayores a 160-110, no es necesario que nos esperemos las 4 horas para corroborarla. Podemos hacer la corroboración en minutos y si lo volvemos a detectar, bueno, entonces aguas porque ahí ya no nada más estamos hablando de una preeclampsia, sino ya es una hipertensión grave y ya son criterios de severidad. Es uno de ellos, como ya les mencioné, las cifras tensionales mayores a 160-110, la trombocitopenia menor a 100.000, deterioro hepático, esto lo vamos a ver a través de la elevación de las enzimas hepáticas, AST, ALT, que van a estar 2 veces la desviación estándar, o puede ser también clínicamente con dolor en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. A nivel renal, la elevación de la creatinina mayor a 1,1 o el doble de su basal, es decir, que nosotros antes de la hipertensión ya tengamos una cuantificación de creatinina y, por ejemplo, si tenía 0,4 y de repente se me hipertensó y ya tiene 0,8. Todavía no tiene los 1,1, pero ya es el doble del basal que yo conozco. Entonces, eso también es un criterio de severidad. Edema de pulmón, agudo de pulmón, o los síntomas que ya les mencioné, una cefalea intensa que no ceda, alteraciones visuales, fotopsia, estocoma, ceguera cortical o el vasoespasmo de la retina. También vamos a tener otros datos de severidad, no solamente a nivel los que les mencioné, también podemos tener otros criterios de severidad. Por ejemplo, a nivel cerebral podemos tener eclampsia, eventos cerebrovasculares, convulsiones, alteraciones en la visión, trombosis cerebrales, venosas. A nivel vascular, pues la reducción del flujo cardíaco, del flujo renal, la disfunción endotelial sistémica, coagulopatías, trombocitopenia, el edema de pulmón. En el hígado, pues la elevación de las transaminasas, que sería la disfunción hepática severa,
un síndrome de HELP, que lo vamos a ver más adelantito. A nivel renal, pues la endoteliosis glomerular, la proteinuria, una insuficiencia renal aguda y pues también vamos a tener alteraciones en la placenta y en el bebé, que esos los vamos a ver ahorita. Mm. Las manifestaciones por isquemia uteroplacentaria que nos pueden dar a nivel de bebé, podemos observar en ellos restricción del crecimiento intrauterino. Las cifras tensionales muy elevadas también nos pueden dar un desprendimiento de placenta, oligohidramios y un estado fetal no tranquilizador, es decir, variaciones de la frecuencia cardíaca por esta disfunción placentaria que, bueno, no va a permitir el flujo sanguíneo al bebé y eso nos puede dar estas alteraciones en los bebecitos. Los factores de riesgo para preeclampsia van a ser muy similares a los que ya les mencioné, pero bueno, en estos es importante que pensemos en pacientes que tuvieron preeclampsia previa, que tengan enfermedades renales crónicas, que tengan enfermedades cardiovasculares crónicas, que sean hipertensas crónicas o que sean mayores de 40 años, menores de 18 o que tengan enfermedades inmunes, ¿va? Todo lo demás también va a ser importante, pero esos van a ser como los foquitos más rojitos que vamos a tener. Como les mencioné, la preeclampsia se puede predecir y eso lo vamos a hacer con un screening que se puede realizar entre la semana 11 a la 14 de preferencia. Lo vamos a hacer con los antecedentes maternos, antecedentes médicos y obstétricos de mami, la presión arterial en ese momento, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y vamos a medir dos proteínas que es el PAPA y el factor de crecimiento placentario. También se puede hacer este screening a las 18 a 24 semanas y a las 30 a 38, pero el mejor, el que tiene más sensibilidad y especificidad, es en las 11 a 14 o 13,6 semanas de gestación. Y este es un ejemplo de cómo es la calculadora de la Fetal Medicine Foundation. Nos va a dar un riesgo, va a calcular el riesgo para preeclampsia y bueno, ahí es cuando nosotros vamos a dar nuestra profilaxis. Entonces, sí se puede predecir en la mayoría de los casos la preeclampsia. El síndrome de HELP, bueno, esta va a ser una forma severa de preeclampsia, lamentablemente, y va a estar dada por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. ¿Cómo lo vamos a ver bioquímicamente? Bueno, vamos a tener un DHL mayor de 600, el AST y ALT por el doble de la desviación estándar y las plaquetas van a estar en menos de 100.000. También puedes tener datos clínicos como dolor en el hipocondrio derecho, astenia, náuseas, vómito. Y bueno, el problema es que aquí también tenemos aumento de riesgo de ruptura hepática, que eso nos puede llevar a una hemorragia masiva y pues la muerte de la mama. El síndrome de HELP va a tener una base fisiopatológica muy similar. Vamos a tener este tejido placentario que va a ser disfuncional y va a ser necesaria para la enfermedad. Vamos a tener solamente que en el síndrome de HELP vamos a tener una mayor inflamación hepática y esto va a dar una mayor activación del sistema de coagulación. Entonces, por eso he ahí la trombocitopenia. Y pues como las demás enfermedades hipertensivas, vamos a tener una inadecuada invasión de la adhesiva. La eclampsia es otra de las formas severas de preeclampsia, otra de las complicaciones de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Se va a dar de 1,5 a cada 10 casos de cada 10.000 embarazadas. Vamos a tener la ruptura del sistema autorregulador, ya que vamos a tener hipoperfusión, nos va a llevar a la disfunción endotelial y eso a un edema vasogénico citotóxico. O también la activación del sistema autorregulador también nos va a dar vasoconstricción de los vasos cerebrales, vamos a tener hipoperfusión, isquemia localizada, disfunción endotelial y bueno, nos va a llevar a este edema citotóxico vasogénico que va a terminar en la convulsión. La eclampsia puede venir desde cualquiera de las enfermedades hipertensivas del embarazo. No necesariamente tenemos que ir en la cadenita bueno, de la hipertensión gestacional nos vamos a pasar a la preeclampsia, de la preeclampsia al síndrome de HELP y del síndrome de HELP ya vamos a tener la eclampsia. No.
Lamentablemente no es así de predecible. De la hipertensión gestacional misma podemos tener una eclampsia, puede saltarse a la eclampsia, es decir, una paciente que ha tenido cifras tensionales en metas y de repente llega convulsionando, ¿verdad? No necesariamente tiene que ir aumentando de gravedad poco a poco. Y también hay un porcentaje de pacientes que ni siquiera tienen hipertensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas pacientes? Bueno, lo primero es la prevención de hipoxia y del trauma materno. Nuestra paciente va a estar convulsionando, va a estar en un estadio de hipoxia, entonces tenemos que colocarla en una posición antichoque, iniciar la administración de oxígeno suplementario, tratar la hipertensión severa si es que existe y iniciar anticonvulsivos y también la prevención de otra nueva convulsión. Hay que iniciar la profilaxis con sulfato de magnesio y en caso de que todavía esté embarazada, pues interrumpir el embarazo en ese momento, ¿va? Una vez estabilizada. El tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Qué es lo que cuáles son nuestros objetivos? Es evitar la disfunción de los órganos o la lesión de órganos blanco, especialmente. Esa va a ser uno de nuestros principales, objetivos. De preferencia, tratando de llevar las diastólicas en menos de 90 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos varios fármacos que podemos utilizar. Entre ellos tenemos el alfa-metildopa, nifedipino de acción prolongada y la hidralazina. Nada más que con la hidralazina tenemos que tener mucho cuidado porque mayores de 200 miligramos al día o el uso de forma prolongada, más de 6 meses de la hidralazina, nos puede dar algo que se llama síndrome lupus-like, que es muy similar a como si nuestra paciente desarrollara lupus y una neuropatía periférica. ¿Cuáles van a ser las dosis de estos medicamentos? Bueno, la guía de práctica clínica mexicana dice que, por ejemplo, el alfametildopa va a ser de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, con máximos de 2 gramos. El abetalol, esta va a ser la primer, línea de tratamiento, pero en México todavía no está disponible en vía oral, ya lo tenemos en vía intravenosa pero todavía no vía oral. Nifedipino de 20 a 60 miligramos, recordemos que de acción prolongada, porque se supone que estamos dando el tratamiento que se va a mantener durante todo el embarazo o después de la resolución del embarazo. Y la hidralazina, 25 a 50 miligramos cada 6 horas con dosis máxima de 200 miligramos. Pero la última actualización de la AJA del 2025 que está basada también en las guías de la ACOC. Mencionan que, pues como ya les mencioné, la primera línea es la betalol, sí o sí, 200 a 2.400 miligramos al día, divididos en 2 a 3 tomas, este, iniciando con 100 a 200 miligramos al día, 2 veces al día. De ahí pone en segundo lugar a nifedipino, de acción prolongada, de 30 a 120 miligramos al día, iniciando con la dosis más bajita, de 30 a 60 miligramos. Y hasta el último lugar pone al alfametil dopa, de dosis de 500 hasta 3.000 miligramos. La última actualización ya dice que podemos dar 1.000 miligramos más de lo que dice la guía de práctica clínica, divididos en 2 a 4 dosis. Igual, todos iniciando con la dosis mínima, que son 250 miligramos en el caso de la alfa-metildopa. Y estos medicamentos son seguros durante el embarazo. ¿Va? ¿Qué medicamentos no podemos utilizar definitivamente? IECAS, ARAS, inhibidores directos de la renina, porque estos van a ser fetotóxicos, especialmente en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, ya que van a tener un efecto directo sobre el sistema renal del bebé y eso nos va a llevar a un oligohidramnios o a una insuficiencia renal aguda del bebé, del recién nacido. Entonces, estos en el embarazo no los podemos dar. Si por ahí los ven en nuestras indicaciones, por favor, denos una pequeña reprimenda. Este, y bueno, las metas terapéuticas va a depender de qué paciente estemos hablando o de qué
tipo de enfermedad hipertensiva del embarazo estemos hablando. De la hipertensión crónica vamos a tener objetivos menores a 140/90, pero si la paciente aparte tiene otras comorbilidades, vamos a ser un poquito más estrictos, menores a 130/80. Y en la hipertensión gestacional, igual, menores a 140/90. Ahora, para la hipertensión grave, esas van a ser pacientes que tengan cifras tensionales mayores a 160/110. Este, a ellas les vamos a dar medicamento intravenoso. Otra vez, nuestra primera línea de tratamiento va a ser el labetalol, el cual ya está disponible en México. Entonces hay que utilizarlo. Hay que iniciar con un bolo de 10 a 20 miligramos de forma intravenosa y después de 10 a 30 minutos de valorar nuevamente la presión que esté por encima de los 160/110, podemos dar un siguiente bolo de 30 a 80 miligramos y así sucesivamente hasta que tengamos una dosis acumulada de 300 miligramos. O también podemos aplicar una infusión constante de 1 a 3 miligramos por minuto de forma intravenosa. Y bueno, la ventaja de este medicamento es que tiene un inicio de acción súper rápido de 1 a 2 minutos, ¿va? Este puede generar un poquito de taquicardia, pero en general es bastante seguro, solamente en las pacientes que tengan asma, enfermedades miocárdicas preexistentes o alguna disfunción cardíaca descompensada, un bloqueo cardíaco o bradicardias, en ellas no lo podemos utilizar, pero en las demás es bastante seguro. De ahí tenemos a la hidralacina, el cual lo vamos a poner igual de forma intravenosa en bolos y el primer bolito va a ser de 5 miligramos. Después de 20 a 40 minutos vamos a valorar otra vez las cifras tensionales y si todavía están mayores de 160/110 le podemos dar un siguiente bolo. Este ya puede ser, perdón, de 5 a 10 miligramos hasta una dosis acumulada de 20 miligramos. O también podemos dar una infusión de hidralacina de 0,5 a 10 miligramos por hora. Y si nuestra paciente está consciente y no tenemos ni labetalol ni hidralacina, bueno, podemos hacer uso de un medicamento vía oral que es el nifedipino, pero de acción inmediata, no el de 30 miligramos, el de 10 y le vamos a dar de inicio una dosis de 10 a 20 miligramos. La vamos a repetir en 20 minutos si es necesario. Podemos dar otra vez 10 o 20 miligramos. Y lo bueno de este es que tenemos una acción, una dosis máxima bastante elevada, son 180 miligramos. Solamente que el inicio de acción va a ser un poquito más retardado que el abetalol, de 5 a 10 minutitos. Y pues nuestra meta es disminuir esos 160 al 110, pero tampoco hay que llevarlo al 120/80, ¿no? Nuestras metas es mantenerlo entre 140/90 y 155/105. Ahora, una vez que tengamos una hipertensión grave, que tengamos cifras tensionales mayores de 160/110, tenemos que iniciar neuroprotección con sulfato de magnesio porque estas pacientes tienen mucho riesgo de convulsiones. Entonces, este medicamento va a disminuir a la mitad tanto el riesgo de convulsiones, es decir, de eclampsia, como de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de forma intravenosa. Podemos usar diferentes esquemas. Casi siempre nosotros vamos a utilizar el esquema de Sussman modificado porque es un poquito más con unas dosis más pequeñas porque también hay que evitar irnos al otro extremo, que es la intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces, el suspend modificado, 4 gramos IV aplicado de forma lenta en 20 minutos y de ahí dar en infusión de 1 a 2 gramos por hora. Y tenemos que mantenernos en un rango terapéutico que es de 4,8 a 9, algunos dicen que de 4,8, de 4,9 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de esto. Es la intoxicación por sulfato de magnesio. Después de sobrepasar los 9 miligramos por decilitro, vamos a tener la pérdida de los reflejos osteotendinosos. A los 12 ya vamos a tener depresión respiratoria y a los 30 miligramos por decilitro vamos a tener paro cardíaco. Entonces, es muy importante que cuando administremos este medicamento estemos bien, bien, bien pendientes de los síntomas de nuestra paciente y pues también podemos estar haciendo controles de magnesio para
para ver, especialmente si, por ejemplo, ya vimos que ya perdió los reflejos, bueno, hay que pedirle un control de forma inmediata para ver que no estemos cayendo en intoxicación. Y pues estos son el rango terapéutico, como les mencioné, de 5 a 9 miligramos por decilitro, ya cuando empezamos a perder los reflejos mayores de 9, mayores de 12 la parálisis respiratoria y mayor de 30 pues ya paro cardíaco. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas?